Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en el reencuentro de entrevistas, bajando un poco la velocidad del día, teniendo la claridad de un día que también se acomodó como puede, y una Argentina que navega a vientos y a contravientos todo el tiempo. En esta semana que ha corrido, de pronto, en este ámbito, en el parlamentario, incomprensiblemente, al menos para mí, que soy un hombre de a pie, pero periodista todo el tiempo, no comprendí mucho por qué en el Senado, ya sé que estamos en diputados, de pronto, Juntos por el Cambio, con leyes tan sensibles, la ley de ley Lucio, la del alcohol cero y otras, que son todas de alto perfil social, sobre todo humano, la oposición se levanta y se va. Pero ese y otros temas tenemos la posibilidad de pensar en voz alta con la diputada Romina del Pla. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tarde y usted ha tenido la deferencia de poder pensar juntos. Estamos cumpliendo 40 años. Después vamos a ir a un libro que me llegó en estos días de un compañero suyo de espacio, que es don Gabriel Solano, que habla de la democracia. Él le pega un vistazo y para él su percepción es un fracaso. Pero él no está reivindicando, es un hombre de la democracia, no está reivindicando la noche. Claramente. Pero me interesa y nos interesa Romina del Pla hoy, y después vamos a su espacio para el cual usted representa a mucha gente. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio, y siempre un placer venir a este programa. Mira, yo creo que el problema es que los acuerdos se pueden hacer en tanto haya intereses comunes. Claro. Uno de los problemas que hay fuertemente en nuestro país, como en el mundo, digamos, hablando justamente de la decadencia del régimen capitalista al que hace referencia Gabriel Solano en su libro, tiene que ver con que justamente los intereses sociales son cada vez más contrapuestos, cada vez más enfrentados. Vos tenés cada vez más un puñado de grandes empresas, un sector cada vez más pequeño que se apropia, en nuestro caso, de la renta nacional, se apropia de los recursos, se apropia, digamos, de incluso no solo los recursos habituales, históricos, que podían ser recursos naturales, hidrocarburíferos, ahora también del agua, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa situación donde cada vez la situación de la mayoría empeora y cada vez tiene menos acceso a lo elemental. Vos fijate que se conocieron los datos de pobreza. Casi el 40%, 39,2% de la población bajo la línea de pobreza, una cifra ya increíble de indigentes. Eso significan 18.600.000 personas, de las cuales más de la mitad son menores de 15 años. Yo digo, en muy perspectiva, seria la situación. Hoy un pibe de 15 lo ves, de 14, pero en perspectiva, cuando yo vea a ese hombre de 30 y ese mismo hombre de 40 si llega, no bien nutrido, con un imaginario y una comprensión limitada, vos entre otras cosas sos docente y sabés perfectamente bien lo que es la pedagogía, y si yo no comí bien, y si yo no tengo resuelto ni siquiera mi higiene, es muy difícil que te preste atención, cuentes lo que me cuentes. Tal cual. Y tenemos en ese sentido esa pobreza no solo económica, ¿no? Es una pobreza claro, que se va agudizando en distintos aspectos, a pesar de los esfuerzos fenomenales que hace la gente, porque vos sabés que de esa franja de personas que hoy están bajo la línea de pobreza tenés un alto número de gente que tiene empleo y que tiene incluso empleo en blanco. No es un sector marginal. Bueno, eso que decías, ¿no? Yo lo escuchaba también a otro compañero tuyo de banca, como Nicolás del Caño, cuando hablaban de Francia o de otro, incluso vos también hablabas, o tu compañera Breckman. Y es cierto, en un país, en un continente como Francia, en un continente que se supone que es un paso más, milenario, dijeron, bueno, mira, jubilar por ahora no. Y la caja no sé si te la voy a guardar, la caja de la jubilación. ¿Qué pasó?
Claro, ¿qué pasó? Bueno, mira, yo miraba justamente, hay una rebelión en Francia fenomenal, ¿no? Que está enfrentando el régimen jubilatorio. Esto es una alerta, la modificación del régimen jubilatorio, una alerta porque aquí en Argentina recordemos que las dos últimas modificaciones del régimen jubilatorio, una por Juntos por el Cambio, otra por el Frente de Todos, todas han planteado que hay que revisar, y es un reclamo también del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que hay que revisar los regímenes especiales, que hay que avanzar todavía más en una depredación del sistema jubilatorio. Quieren que se convierta en meramente asistencial. Y yo escuchaba que en Francia están pidiendo, en la reforma, no solo es aumentar la edad jubilatoria de 62 a 64 años, sino es aumentar de 42 a 43 años de aportes. Vos imaginate en Argentina, lo lejos que estamos de eso, que reclamos 30 años de aportes y hubo que votar por enésima vez una moratoria para completar al menos 10 años porque no se puede jubilar nadie acá por 30 años de aporte. Entonces, mirá lo mal que estamos, y bueno, muy bien hacen los trabajadores y trabajadoras franceses en defender su régimen jubilatorio y en colocar un límite a semejante avasallamiento, pero digo, es una señal que importante, muchos y muchas ¿no? han advertido, porque la dictadura ya sabemos que vino no solamente a silenciar y a cortar libertades, sino a instalar un plan económico, ya lo sabemos. Pero no está mal recordarlo, porque la década del 90 lo coronó y en el 15 y el 19 terminaron de rematar. Ni hablar de la bomba del 2001, naturalmente, que no fue una casualidad que el mismo ministro de Economía, Domingo Cavallo, juegue con perdones y el Fondo Monetario. Entonces se desarmó un aparato que todos conocemos. Entonces, vos decís, bueno, pero hay tantos pobres, hay tantos indigentes. Era inevitable que después de todas esas décadas se iban a parir hombres y mujeres sin destino. Sí, y nosotros por eso ahí hacemos un balance un poquito en el libro que mencionaba. Nosotros tenemos una visión muy, muy dura, muy crítica de la situación, y la situación de estos 40 años y también de la situación de todos los últimos gobiernos que han pasado, incluso los más recientes. Porque ¿cuál es el hilo conductor? A ver. El hilo conductor es la clase social que dirige. La misma clase social que se benefició con la dictadura, la misma clase social que se benefició con todos los gobiernos posteriores. Y entonces vos no tenés un cambio en la matriz económica y de dominación, ¿no? Murió hace algunas semanas Blaquier, el hombre fuerte no solamente del azúcar, el papel y qué sé yo, Ingenio Ledesma, estamos hablando del noroeste, todo el noroeste, no solamente en Jujuy, sino que me contaban que antes que se arme el golpe del 76, vos nos estás viendo en todo el país, hay una calle en Buenos Aires que se llama Ascuénaga, donde Blaquier tenía, entre otras cosas, sus oficinas. Y ahí todo el equipo de Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía de la primera etapa del proceso, se reunían para pergeñar el golpe económico del 76. Claro. Entonces, no es casualidad. Y bueno, y Blaquier murió en la impunidad biológica, ¿no? Murió sin ser condenado, en la cama, tranquilo, prácticamente sin tener problemas judiciales, siendo que es un responsable directo de toda la masacre y del asesinato de obreros azucareros en la noche del apagón y en tantas otras acciones que ampararon de desapariciones en Jujuy y en Salta. Entonces, ahí también hay un tema, ¿no? Que cuando se hacía referencia al 24 de marzo acá en la Cámara, bueno, yo también fui muy dura, otros compañeros del Frente Izquierda también, con todo el andamiaje de la impunidad, ¿no? Ahora tenemos una situación todavía que escala más. Tenemos directamente negacionistas dentro del Congreso y haciendo una acción. No es casual, vos tenés gente que plantea que hay que meter cárcel o bala como expert a cualquier opositor, a los piqueteros, a los trabajadores del SUTNA, a cualquiera que se opone. Después tenés a Milei y a su compañera Villarroel, que directamente hizo una apología de la represión, digamos, hecha y derecha. No solo es defensora de genocidas, sino que hizo una apología muy importante. Después tenés a Milei asusando a los grupos que, digamos,
que él dice que hay que arrasar con todo aquel que piense distinto y asusando a que actúen. Y entonces ya no solo pasan, no es solo un discurso, porque el discurso, bueno, la libertad de expresión es libre y que digan lo que le venga en gana en un punto, pero el tema es que hay muchos grupos a los que se deja actuar que están dispuestos a pasar a la acción. Y entonces ya hemos visto cantidad de locales, por ejemplo, de la izquierda dañados, agredidos, con atentados directos, sin ir más lejos. Esta semana que pasó, un atentado al local de Izquierda Socialista, otro de los partidos que integra el Frente de Izquierda, por gente que se autograbó y que forma parte de un centro amparado por Milei de ultraderecha, y que se grabaron gatillando contra el local. Una cosa realmente tremenda, y hubo atentados a murales de Mariano Ferreira y demás, y nosotros no desligamos esto de los grupos que han actuado también contra la vicepresidenta. Libro que escribió Solano, titula ¿Por qué fracasó la democracia? Pero dice, bueno, yo sé que el título provoca, es un hombre de democracia, Solano naturalmente, legislador, Buenos Aires, y abre una polémica pública. ¿Cómo viviste estos 40 años vos, Romina del Pla? Bueno, yo los viví, digamos, plenamente, porque como ya te comenté en alguna otra entrevista, digamos, yo soy hija de militantes y por lo tanto viví ya sobre el final de la dictadura el secuestro de mi padre en el año 82, para aquellos que piensan que ya habían amainado los secuestros y las torturas. No, en Córdoba los secuestraron en el 82, bueno, estuvo un tiempo desaparecido. Después, ¿de quién estamos hablando? De quienes no conocen tu Miguel vida. del Pla, que era obrero metalúrgico en ese momento, obrero de la Renault. Y se lo llevan en el 82. Y bueno, hubo intensas movilizaciones por mi viejo, muy, muy, muy importantes. En Plaza de Mayo, hubo una marcha a Plaza de Mayo pidiendo la libertad de él. Por supuesto, los organismos de derechos humanos, las madres, familiares de detenidos desaparecidos interviniendo. Bueno, todo eso logró que lo blanqueen, que lo pasen a disposición del Poder Ejecutivo y tiempo después lo liberen. Mi padre vive en Santa Cruz desde el año 83, militante, ha fundado el Partido Obrero en Santa Cruz. Bueno, después se convirtió en docente, dirigente gremial de la DOSAC también, y bueno, hoy es dirigente de la CTA allí, de la CTA autónoma allí en Santa Cruz. Pero, digamos, todo eso hizo que yo tenía 10 años en ese momento, sabía muy bien lo que hacían mis padres, o por lo menos hasta donde podía entender, así que ya en la postdictadura yo entré a la secundaria, entré ya militando, a los 2 meses ya estaba militando, y por lo tanto viví plenamente todo el proceso político, o sea, lo viví activamente, conscientemente, interviniendo. Siempre militando en el Partido Obrero, lo cual siempre es una rareza, ¿no? Porque mientras otras fuerzas iban y venían, bueno, nosotros mantuvimos un planteamiento de la necesidad de una reorganización integral de la sociedad, justamente. No puede ser la democracia capitalista, no puede ser la democracia capitalista la estación terminal. Nosotros somos socialistas, nosotros peleamos por un gobierno de trabajadores, entendemos que esto hay que reorganizarlo de fondo. ¿Y qué haces con ni siquiera hablo del mundo, de una Argentina donde la informalidad forma parte de ese mapa político y social? Bueno, justamente nosotros entendemos que esa reorganización es imperiosa, por esto mismo que vos decís, se va ido degradando todo tanto, sí, que cada vez el abismo es mayor y cada vez hace más necesario, que no se puede resolver con alguna medida parcial. Tenemos que ir a una reorganización integral. Y por eso yo te decía, en estos 40 años he ido viendo cómo han ido pasando distintos gobiernos, cada uno ilusionando a la gente con algún eje, pero todos gobernando siempre para el mismo sector empresario, para el mismo sector patronal, beneficiando a los mismos sectores de banqueros. Y vos fíjate que el elenco no cambia mucho, ¿no? Los mismos que aplaudían a Menem en el 89, en el 90, muchos de los que aplaudieron el indulto hoy a veces son los que revistan rasgándose las vestiduras hablando de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Hay un capítulo pone bastante en cuestión la situación. De este libro que nos acercaste, que recuerda aquella frase de Alfonsín que con la democracia se come, se educa, se cura. Los sueños del arranque de la democracia eran una pretensión. Alfonsín tuvo que abandonar porque lo apretaron
o como él mismo dijo, no quise, no pude, no supe. Pero también hubo una presión del establishment. El establishment que también siguió trabajando con el Fondo Monetario Internacional, como está intacto ahora, ¿no? Pero vos fíjate que ninguno de estos gobiernos quiso apelar a la movilización popular y al apoyo del pueblo a fondo. No quisieron. Yo estaba en la plaza el día de los Felices Pascuas con el levantamiento cara pintada. 87. Como estábamos muchos. Y bueno, era claro que la casa está en orden. Plaza de Mayo se negoció. Era sacar a la gente de la Plaza de Mayo. Era también evitar que eso se convirtiera en una movilización real de la población para desmantelar ese aparato represivo que seguía bastante intacto, ¿no? La obediencia de vida y el punto final. Bueno, por eso, entonces... Y después en el 90 tuvimos indultos. Ahí cada uno de estos gobiernos decidió. Y por eso son los límites insalvables de los movimientos nacionalistas burgueses, ¿no? Que tienen un límite insalvable, terminan negociando, ¿no? Porque no están dispuestos a ir más allá. Y entonces, ¿qué pasaba si en lugar de la casa está en orden y la obediencia de vida al punto final, se llamaba a la población a organizarse y a movilizarse para desmantelar a ese aparato represivo, ¿no? Negociado en Plaza de Mayo, en Campo de Mayo, la obediencia de vida y el punto final. Por eso, entonces, y después, bueno... El apriete fue para eso. Después vino Menem y así sucesivamente, y yo te decía esto de que los elencos no cambian demasiado, ¿no? Y eso también hay que verlo. En estos días, el que se siente líder como Mauricio Macri le dice a su gente, yo me bajo. Y ahí están jugando sus internas. Todavía no define el frente de todos, irá a la paso entre Alberto, Cristina. ¿Ustedes tienen líderes más allá de referentes? Sí, en el sentido de que nosotros, no líderes en el sentido tradicional de cierta gente que está preparada para rendir ante las cámaras y ante un eslogan, ¿no? Sino, digamos, tenemos dirigentes, compañeros que son fuertes, organizadores de sus lugares de trabajo. En Provincia de Buenos Aires vi, más allá de nombres conocidos, vi que se están organizando en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro que sí. Estamos, de hecho, hoy mismo estuve en La Matanza y estuvimos en González Catán. Es un territorio que vos conocés. Sí, lanzando de algún modo nuestra campaña política en esta etapa, con Néstor Pitrola, que es nuestro precandidato a gobernador, con Juan Romero, que es concejal en La Matanza. Bueno, todo un salto que hemos dado en organización y en penetración, en lugares muy profundos. Estábamos en un barrio que se llama 8 de enero, que la gente le pone un empeño que es el que no le ponen los gobiernos. Porque vos, primero es un barrio de un plan de viviendas que fue abandonado, que la gente tuvo que vivir para no perder las paredes que se habían construido. Para no perder las paredes. Para no perder las paredes, porque eran a los que les tenían que dar esas casas, se fueron a vivir la mayoría sin techo. Meses sin techo. Es impensado. Para poder terminar de vivir allí. Entonces la gente ha ido garantizando hasta que se haga la conexión al agua. Y si vos ves el entorno, es desesperante. Es desesperante. Son necesidades elementales, sociales, fundamentales. Pero desesperante. ¿Vos sabés lo que gastan los municipios en la recolección de basura? ¿Y sabés la basura que hay tirada por todos lados para decirte algo, menor? Menor en un punto. La plata que gastan en recolectar y la dejan. Es desesperante. Lo que desvían, un compañero hoy en esa asamblea decía, bueno, ¿y cómo es? ¿Qué hacen con los recursos? ¿No? Se la dan al FMI, se la bolsillean, decía. Y sí, es todo eso. Es todo eso. Todo un sector, una parte va a los grandes acreedores, otra parte va a los negocios de las empresas amigas, otra se la meterán en los bolsillos los funcionarios. Y a la gente llega poco y nada. Poco y nada, porque además, si vos ves, todos los gobiernos dicen, bueno, tenemos tanto presupuesto de tanto del otro, y después no aparece nada de todo eso. Entonces, hay que cambiar la forma de gestionar y de organizar. Vos hablabas recién del conurbano, cuando se habla de los varones del conurbano, estamos hablando no de varón género, sino con B larga, que son tradicionalmente diferentes gestiones y son siempre los mismos. Cambian, mutan de piel, pero son siempre los mismos. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, mira. Y hay algunas provincias que pasa lo mismo. Sí, algunos de los nombres de esos llamados varones del conurbano han cambiado un poquito, porque por ahí hay otro sector del peronismo que los ha desplazado. Tal cual. Pero la orientación es la misma. O sea, vos hablás con compañeros, porque hay muchos sectores, mucha gente que ha militado en el peronismo, por ejemplo, y que hoy militan en el Polo Obrero y en el Partido Obrero, por ejemplo. Y compañeros que te dicen, mirá, yo en su momento activé, por ejemplo, en Merlo, en su momento, para el PJ que dirigía OTC, después activé para el PJ que ahora dirige Menéndez, pero es más o menos todo lo mismo y nunca pasa nada. Las cosas que se tienen que resolver para la población no aparecen. ¿Y qué debiera pasar para que cambie algo? Mira, nosotros lo que primero entendemos es que lo que tiene que tener un cambio urgente es para qué se usan los recursos. Y los recursos no pueden estar orientados... ¿Y eso no tiene que fiscalizarlo el Congreso, las legislaturas? Sí, pero yo no me refiero solamente al recurso del presupuesto de tal ministerio, de tal otro. Me refiero a la fuga de capitales, me refiero al pago, los fondos que salen para el pago de la deuda externa, me refiero a los recursos que se vuelcan en ciertas obras y licitaciones y que luego uno ve que por ahí la obra digamos, dista mucho de estar terminada. Entonces, ¿a dónde los recursos hidrocarburíferos y energéticos? ¿Cómo se gestionan? ¿Por qué siguen en manos privadas? ¿Por qué las empresas de energía siguen en manos privadas y cortan la luz todo el tiempo? ¿Por qué se llevan el gas de vaca muerta de la manera que se lo llevan siempre las mismas empresas? ¿Por qué ahora el litio se lo están llevando y se lo van a llevar las multinacionales de siempre? Entonces, yo me refiero a esa reorganización integral, profunda. Entonces, nosotros entendemos que hay que ir a una reorganización que es cada vez más imperiosa, porque vos no podés permitir que cuando tenés 18 millones de personas bajo la línea de pobreza, que resulta que los recursos que tenés se los lleven un puñadito de empresas para nada, porque no dejan prácticamente nada, y en muchos casos incluso para utilizar esos recursos destruyendo bienes comunes y contaminando de todo, ¿no? Del 90 España llevándose lo que hoy es YPF con el nombre de Repsol y nunca dejando nada en la Argentina, o la propia Iberia que pintaba los aviones de aerolíneas. Estamos viendo lo de Sur y tantos otros. AISA, que fue la francesa que se vino a llevar lo que se llevó. Yo digo, esencialmente ustedes trabajan en función y en mira de los trabajadores. Hay algo que se llama la burocracia sindical, históricamente. ¿Cómo piensan desanudarla esa? Bueno, es una batalla... Más allá que ganes en alguna asamblea, algún delegado. Sí, mira, acá hay un tema que es el siguiente. Efectivamente, para poder llevar adelante estos planes de ajuste tan feroces que se llevan adelante, vos fijate que el nivel de confiscación del salario, incluso del asalariado en blanco, es notable. ¿Y qué utilizan los gobiernos? De 15 al 19 dejaron así chiquitito. Bueno, vos fijate que ahora hay el único precio que se controló con ese 60% de proyección de inflación de Sergio Massa fue el salario, fue ponerle un tope a las paritarias, y muchos gremios cerraron paritarias en esa línea, que se van a tener que reabrir más tarde o más temprano. Totalmente. Pero en el mientras tanto el salario sigue perdiendo y la confiscación es fenomenal. Entonces, para poder hacer eso tienen que tener quienes gobiernan el auxilio de esa burocracia sindical. O sea, una dirigencia sindical que en lugar de defender a los trabajadores de los gremios, son la correa de transmisión de las necesidades de las patronales y del Estado. Eso opera permanentemente como una rueda auxiliar. Y es muy serio porque para poder mantenerse esa burocracia sindical utiliza todos los recursos del Estado. Porque una pregunta clásica es, bueno, pero ¿son los que ganan las elecciones? ¿Son los que están? Sí, por eso. Vos tratás de armar una lista opositora en el gremio metalúrgico, tratá de armar una lista opositora en el gremio Les Mata, tratá de armar que se presente un delegado opositor en un sindicato en un local de un sindicato de comercio, ¿no? Y vos lo que vas a obtener probablemente es, salvo que haya sido muy fina y muy
Sutil. Y muy sutil y muy exitosa la organización clandestina durante mucho tiempo para poder armar esa lista y que no se aviven y que no tomen... Difícil. Imposible. Lo más probable es que todos terminen fuera, despedidos antes de siquiera resolverlo. Y por supuesto el Ministerio de Trabajo actúa en connivencia con eso. Y bueno, sin ir más lejos, yo tengo todavía un expediente por el fraude en el subte de Matanza, ¿no? Entonces esto me parece que es clave. Pero nosotros no, digamos, creo que no hay que frenarse. Hay que seguir organizándose en forma independiente y hay que ir a fondo por la conquista de los sindicatos. Creo que el SUTNA es un gran ejemplo, que ha vuelto a estar en conflicto por despidos completamente arbitrarios. Es un gran ejemplo de que se puede y que el clasismo, dirigiendo sindicatos, sí defiende a los trabajadores. Ella es Romina del Pla. Nos ayuda a pensar hoy en entrevistas. Apenas una pausa, vamos y venimos. Dale. Aquí estamos en entrevistas hoy con Romina del Pla. Nos está ayudando a pensar y nos ayuda a compartir la mirada de su espacio. Ahora se llaman espacio, no se llaman más partidos políticos. No, nosotros somos partidos. Somos partidos, nosotros somos el Partido Obrero, estamos en un frente que es el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad con otros 3 partidos. ¿Han hecho alianzas con otros partidos? Sí, el Frente de Izquierda es una alianza con otros 3 partidos de izquierda, de la izquierda dura, podríamos decir, para los que consideran desde afuera. Bueno, el Frente de Izquierda nosotros creemos que es una conquista importante, porque fue formado con un programa de independencia política muy importante. ¿Cómo se llevan con la gente del Frente de Todos? Bueno, ¿conviven? Mirá, acá en Diputados estoy hablando. Permitime que te termine de contar esto del Frente Izquierda, me parece importante, porque yo creo que es una rareza, ¿no? Un frente que se fundó en el 2011, o sea que ya lleva 12 años, que viene cumpliendo los acuerdos, cosas que hemos innovado con la rotación en las bancas para que todos los partidos pasen. Pero bueno, nosotros, a la vez que entendemos que es una conquista muy fuerte, nosotros como Partido Obrero no queremos devaluar esa conquista, no queremos que se devalúe. Por eso entendemos que el Frente de Izquierda debe dar un nuevo salto y por eso estamos proponiendo un congreso del Frente de Izquierda, la necesidad de que sea un foco de atracción de todos los sectores que están rompiendo con los partidos tradicionales y que están buscando una nueva alternativa, y por eso, bueno, estamos en un debate interno también del tipo de planteo de mensaje que tenemos que tener. Creemos que tiene que ser una izquierda que se plante, te lo resumo en esa idea, ¿no? Muy fuerte frente a esta etapa, ¿no? El otro día el jefe de gabinete Rossi, refiriéndose al Congreso y a algunos en particular, o algunas en particular, le dijo, qué raro que no se hayan pronunciado, lo decía él, desde él también, sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner, la vicepresidenta y presidenta del Senado. ¿Ustedes se manifestaron ahí? Por supuesto, nosotros en ese punto hay cosas que son indiscutibles. Nosotros no solo nos manifestamos repudiando el intento de magnicidio, sino que entendemos que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias por esto que yo te decía antes. Hay grupos que se les permite actuar impunemente y no se los investiga. Yo te mencionaba los atentados a los locales de los partidos de izquierda, que de algún modo van presentando una idea de impunidad, ¿no? De que pueden actuar y no pasa nada. Y bueno, esos mismos grupos terminaron en un intento de asesinato de Cristina Kirchner. Entonces, nosotros creemos que hay que ir a fondo, hay que investigar a fondo, hay que desarticular esos grupos. No se puede permitir que actúen grupos que no es que están opinando, sino que están pasando a la acción. Tal cual. Y esto nos parece que es muy serio y, por supuesto, nos hemos pronunciado en el primer momento, taxativamente, públicamente, en la sesión, sin vueltas, con todas las diferencias que tenemos. Pues claro, a la movilización o al acto que se hizo en Plaza de Mayo nosotros no fuimos, porque nosotros no somos, digamos, no vamos a apoyar políticamente al gobierno, en el ¿no? acto, pero sí consideramos que... Por el 24 de marzo los vi. Nosotros fuimos en una movilización que es la movilización del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Tal cual. Vos sabés que ya hace varios años que hay 2 actos, porque en la medida en que se han... 2 actos. Yo te digo una cosa, yo tuve que relatar, lo hice por la televisión pública, desde el Cabildo,
y tenía la visión de la plaza de entradas, salidas. Y una vez más, no entendí por qué. Todo era un gran rompecabezas. Mira, nosotros con el espacio Memoria, Verdad y Justicia que integramos, es el espacio que ha mantenido la independencia política de los gobiernos. Ah, mira. Fundamental. ¿Por qué? Porque justamente dejó de haber una sola movilización cuando todo un sector de organismos decidió, de algún modo, someter muchos de sus reclamos a los intereses del gobierno. Claro. Y eso es un problema, porque ninguna lucha que se lleve adelante a fondo se puede hacer de acuerdo históricamente, el MAS, por ejemplo, en su momento, hacía su acto en Plaza 11. Bueno, estás viendo en todo el país, en Plaza Miserere. El peronismo lo hacía en Plaza de Mayo. Siempre me resultó casi, digo, ¿por qué tan incongeniable? No, bueno, pero mira, nosotros, vuelvo a decirte, el 24 de marzo se rompió el acto, se rompió el espacio y la organización conjunta de la movilización cuando todo un sector de organismos no quiso más que se cuestione al gobierno. Por ejemplo, que se le reclame por los procesos represivos, digamos, de toda esta etapa postdictadura, que no quiso que se le siga planteando el reclamo a los gobiernos, incluido al gobierno en ese acto actual y anterior, la apertura de los archivos integralmente, la apertura de los archivos. En esa transmisión se acercó una querida colega, que es Adriana Meyer, que me acercó un libro sobre los desaparecidos en democracia. Tal cual. Upa. Es todo un tema. Vos no solo Santiago Maldonado para atrás o para adelante, que arruga, que... Jorge Julio López, Luciano Arruga, democracia. Santiago Maldonado, y son listas que siguen, sí, tal cual. Entonces, el problema es que, por esto mismo que yo te decía, si la misma clase social que se benefició con la dictadura, la misma clase social que se benefició con los gobiernos posteriores, entonces la lucha contra la impunidad de ayer también tiene que ser una lucha contra la impunidad de hoy. Porque también los gobiernos reprimen. Vos, la cantidad, yo los mencioné en mi discurso ahora en el homenaje al 24 de marzo en el recinto. Si yo te hago la lista, solo por mencionar algunos: Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Víctor Choque, por supuesto Mariano Ferreira, por supuesto Carlos Fuentealba, los muertos asesinados del 2001. Bueno, podemos seguir enumerando, la lista es muy grande, es muy grande. Y no me cuentan toda la verdad. Y no, porque vos aparte tenés el gatillo fácil, podemos seguir sumando. Entonces quiere decir que el problema es contra la impunidad de ayer, por el desmantelamiento y la cárcel efectiva de todos los genocidas de ayer, pero también contra la represión de hoy, y la represión de hoy está al servicio de poder hacer pasar los planes de ajuste del FMI y demás. Entonces, eso no se puede obviar, y por eso hay dos actos que, bueno, entendemos que mientras no se esté dispuesto a justamente actuar con independencia política los gobiernos, que son los que siguen poniendo en funcionamiento el aparato represivo, bueno, vos fíjate, el avance de la criminalización de la protesta es notable. Mañana vamos a tener una audiencia aquí en la Cámara de Diputados por la absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz, dos compañeros, uno del Partido Obrero, otro del PCTU, que han sido condenados por movilizarse contra la reforma previsional macrista. ¿Eso fue Mendoza? No, estos son los casos de compañeros de la movilización del 2017. En el mientras tanto nos detuvieron dos compañeros del Polo Obrero en Mendoza por movilizarse. O sea que vos fijate que justamente los vamos a juntar en una misma audiencia a Lorena Torres, a Martín Rodríguez, que fueron detenidos en Mendoza por movilizarse, por una manipulación brutal del Código Procesal Penal que se hace en Mendoza, que llamó la atención, es una brutalidad, porque es un salto en la criminalización de la protesta, es en impedir la movilización. A mí me lo dijo el jefe de policía, me dice, sí, podés marchar por la vereda y respetando los semáforos. Bueno, querido, las víctimas del ajuste no entran en la vereda ni pueden respetar los semáforos. Decime, estuvieron reunidos, convocados incluso por Cristina, expresidentes de América.
Samper de Colombia, Evo de Bolivia, Mujica de Uruguay, bueno, estuvo Zapatero, español. Yo digo, el tema del lawfare, el tema de la mentira judicial para poder instalar lo que quieras. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, nosotros como partido hace tiempo que venimos advirtiendo que un salto en la disgregación de los regímenes políticos, justamente en poder utilizar los mecanismos habituales para llevar adelante su orientación, se manifiesta en estos choques entre distintos sectores institucionales y en que la justicia, no solo en Argentina, sino en otros países, interviene cada vez más a dirimir disputas políticas de la clase dominante y de sus expresiones políticas. Esto es así y lo hemos advertido en el caso del golpe contra Dilma Rousseff, digamos, el golpe institucional claro y demás. Ahora, nosotros también creemos que hay que ser cuidadosos, porque no se puede decir que todo simplemente es lawfare. Hay cuestiones donde también hay que responder. ¿Qué se hizo qué se hace con los recursos públicos? ¿Qué no se hace? Y demás. Entonces, ¿ustedes integran la Comisión de Juicio Político? No la integramos. Entonces, ¿y qué opinas del juicio político de la Corte? ¿Qué pienso yo? Que es difícil que se coloque toda la responsabilidad en un poder judicial, digamos, como el origen de todos los males, como intenta hacer el oficialismo, cuando ese poder judicial ha sido nombrado prácticamente en forma integral por ese mismo oficialismo, porque tiene mayoría en el Senado justamente en los últimos 39, casi 40 años. Tienen manejo de importantes resortes del Consejo de la Magistratura. No pueden hacerse los distraídos sobre esa formación, porque cuando jueces amigos rápidamente cerraban causas que los involucraban a ellos y decían, no, acá no hubo un enriquecimiento ilícito, acá no hubo esto, acá no hubo lo otro, no se quejaban del problema judicial. Entonces hay que tener cuidado porque no todo es simplemente lawfare o maniobra. Obvio, vos me decís, miran solo para un lado la justicia y no para el otro, lógico, te digo que sí. No miran a los macristas, no miran a los empresarios, eso está claro. Pero yo no me voy a hacer la distraída de que las denuncias de corrupción hay que revisarlas, ¿no? Porque yo digo, pero también no es por haberse enfrentado a los grandes poderes que está condenada Cristina. Entonces, cuidado ahí. Está armado también para que el espía espiado. Fíjate todos los chats de D'Alessandro. El tipo dice, che, ¿por qué me espían? Y nunca habló de lo que está escrito. Esto del poder político, del poder multimediático, y seguimos haciendo negocios. Totalmente. Por eso, mira, nosotros entendemos que una reforma judicial no es nombrar más jueces de la Corte o... Pero en Santa Fe está vacío eso. No, pero bueno, si querés lo de Santa Fe lo abordamos más a fondo porque... pero digamos, este proyecto de ampliación de la Corte, por ejemplo, que presentó el oficialismo, u otras reformas ¿no están de acuerdo puntuales. Ustedes, no? Yo creo que el problema de la justicia es que hay que cambiarla de raíz. Acá si no hacemos jueces, si no vamos a jueces y fiscales electos con el voto popular, con cargos revocables automáticamente digamos, el menor viso de que no se están cumpliendo las normas. O sea, a una reforma realmente de fondo del Poder Judicial no va a haber solución, porque si la designación del Poder Judicial va a seguir dependiendo del lobby que hace el Poder Ejecutivo y que hacen las principales fuerzas políticas, que a la vez representan las principales fuerzas económicas, a ver quién más domina la justicia para garantizarse impunidad y negocios, bueno, vas a tener la misma justicia, no importa. Y que es lo mismo de Santa Fe, vos sabés que... Háblame de Santa Fe. Nosotros nos abstuvimos en la votación del reforzamiento de la Justicia Federal de Santa Fe. Ah, mira. Fuimos los únicos 4 diputados que nos abstuvimos. A mí me llamaron varios medios para preguntarme por qué esta abstención. Y nosotros lo que explicamos... ¿Ustedes se abstuvieron? Nos abstuvimos. No votamos en contra, sino que nos abstuvimos. Ay, me interesa mucho. ¿Por qué se abstuvieron? Nos abstuvimos porque hicimos un llamado de atención. Acá no le pueden decir a la población de Rosario y de Santa Fe que porque han dado media sanción a este proyecto están realmente atendiendo el problema del narcotráfico en Rosario. Eso es un, digamos, es un tratar de salir del paso, decir, bueno, miren, frente a este desastre y esta evidencia de que el narcotráfico ha copado todo, hay un narcoestado en Rosario, bueno, decimos que ahora estamos preocupadísimos por el nombramiento de jueces, por los cuales no estuvieron preocupados durante un montón de tiempo, y de hecho hay todavía vacancias en juzgados ya creados.
que esta medida de sanción no va a resolver tampoco. Si los jueces y los fiscales, que además van a tardar como 3 años en estar en funciones, con suerte y viento a favor, siempre que el Senado apruebe esta ley y demás, o sea que falta un rato largo, lejos de una medida urgente, es una medida bastante lenta. Aún cuando puestos en funciones, tampoco les nombraron el personal, no está incluido el personal, van a tener la misma orientación o los mismos condicionamientos que tienen los que ya están, no van a resolver el problema del narco, porque el problema del narco en Rosario es, al igual que el narco en el resto del país, es que para progresar tienen que tener la connivencia política, judicial y policial. A Perotti le costó 4 ministros de seguridad. Y si vos no desarmás esa estructura, ese andamiaje, vos podés tener más jueces, más fiscales, menos jueces, menos fiscales, y tampoco van a poder avanzar, porque donde intenten avanzar, digamos, con una mirada favorable, digamos, cuando intenten avanzar se van a encontrar con todos los otros escollos que le van a poner todas esas complicidades. Entonces, si vos no desarmás el andamiaje, ¿el problema cuál es? Que se animan a tirar del piolín. Creo. No se animan, porque están todos metidos. Porque tuvieron que bajar 10 jefes de policía de la policía de Santa Fe, 4 ministros, y van, y viene las fuerzas federales, que dicen que son la salvación, y que a quién traen para comandar a las fuerzas federales a un gendarme que está acusado de ser parte de la connivencia con el narco en el norte de Salta. Entonces está claro que así no se va a resolver. Entonces nosotros dijimos, miren, no vamos a ser parte de hacerle creer a la población de Santa Fe que están trabajando algo. Por eso lo resolvieron. Nosotros consideramos que hay que tomar medidas de fondo en Rosario. Medida de fondo, ¿sabes cuál es? Estatizar los puertos, que hoy son privados en Rosario. Estatizar los puertos con control de los trabajadores. Bueno, también por esos puertos pasa el gran contrabando de nuestra agricultura. Total. Entonces vos estás ahí nacionalizando los puertos, poniéndolos bajo control de los trabajadores, te resolvés 3 problemas de un saque. Primero, evitás o controlás o intentás evitar a partir de esto el ingreso y salida de droga y de todo lo que lo acompaña. La trata de personas, y por lo tanto vas también a controlar realmente cuáles son las exportaciones y las importaciones que salen de los principales puertos vos exportadores. Te cuenta todo el negociado de Vicentín. Totalmente. Bueno, Vicentín maneja uno de los puertos donde está más señalado en el ingreso Terminaron y egreso. Poniendo una oficinita en Paraguay de 2 metros por 2 y facturaban en Buenos Aires lo que querían. Entonces, ¿vos querés una medida urgente? Es nacionalizar los puertos. ¿Querés una medida urgente? Controlar el flujo del dinero. ¿Qué entra en cada uno de los bancos que hay en Santa Fe? ¿Qué pasa con el dinero de las casas de apuestas, de las inmobiliarias, de las concesionarias, de las financieras? ¿Qué pasa con eso? ¿Quieren ir a fondo a ponerle un límite al narco? Porque después ya demostraron los vecinos cómo se hace para encontrar y demoler los búnkers. ¿Qué titular? Ahora te muestro y te termino con esto. Nosotros estamos en las barriadas más humildes de Rosario. ¿Están ustedes en Rosario? Sí, estamos como partido, estamos como Polo Obrero, organizando comedores, poniéndole un límite, y nuestros compañeros, Carla Deyana, que es una de nuestras principales dirigentes, y otros compañeros, Carla lo viene advirtiendo hace mucho y dice, nosotros, acá cuando incluso quieren dar debajo un plano, dicen, qué mal los planes, no entienden que la organización de esos sectores muy desocupados, sin empleo, que están hambreados, poner en marcha un comedor, poner en marcha un trabajo colectivo, conquistar algún plan de empleo, es una barrera concreta para que a los pibes no se los lleve el narco. Nosotros estamos peleando hombro a hombro ahí en las barriadas rosarinas. Es más, niños y jóvenes de familias del Polo Obrero han sido asesinadas. ¿Cómo? Y sí, han sido asesinadas porque los asesinatos en la balacera, las víctimas, son muchísimas. Son muchísimas. Entonces... Digo, ¿qué le propones a aquel que la narcocriminalidad lo atrapa con ofertas de dinero en vez de trabajo? ¿Qué le ofrece? Bueno, vos tenés que cambiar totalmente la matriz, tenés que generar trabajo real, tenés que urbanizar, tenés que digamos, garantizar y ofrecer realmente la posibilidad de un desarrollo
personal y familiar por fuera de eso que aparece lógicamente como más inmediato que todo lo demás, pero no se hace nada de todo eso, y en la medida en que sí se sigue alentando el crecimiento de la pobreza, bueno, es campo orégano para todo eso, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que hay medidas de fondo que hay que tomar en Rosario, en Santa Fe y en todo el país, pero allí donde está focalizado más fuertemente, y bueno, estamos realmente muy comprometidos, ¿no? ¿Modelo productivo que propone el Partido Obrero? Bueno, un modelo donde pongamos foco en que todos los recursos que hoy se van del país y que quedan en poquitas manos sean puestos al servicio de un desarrollo nacional que tenga que ver con abrir los lugares de trabajo que han sido cerrados, los comercios que han sido cerrados, con un gran plan de obras públicas que permita... ¿Eso el Estado tiene que participar? Sí, por supuesto. El Estado, a partir de una gestión colectiva, debería ser el principal impulsor, pero no solamente. ¿Cómo funcionaron las cooperativas después de la bomba del 2001? Bueno, siempre con, digamos, todas las empresas y las fábricas. Modelo, ¿no? Ese es el modelo. Yo creo que eso es un modelo frente a la crisis, ¿no? Pero lo que necesitamos es una gestión en gran escala y poner los recursos en gran escala. No puede ser solamente el esfuerzo cooperativo de un grupo de trabajadores que están defendiendo su fuente de trabajo, solamente la salida, porque mientras el conjunto de la economía siga siendo una economía capitalista, está muy difícil que puedan competir fuertemente. Puede haber experiencias muy interesantes, pero... del Estado que hoy maneja el Estado? Mira, el problema es que las empresas del Estado que hoy maneja el Estado no pueden convertirse en la caja del sector político que maneja la caja. ¿Y cómo lo bueno, porque lo que nosotros entendemos y que tiene que haber, por ejemplo, el ANSES, ¿cómo debería gobernarse? ¿Debería haber un directorio nombrado por el gobierno? ¿Debería haber un directorio electo por los afiliados, los activos y los pasivos? Sí, bueno, entonces... las empresas, nosotros entendemos que deben nacionalizarse todos los recursos estratégicos. Ahora, ¿es para que sean la caja y el botín de guerra del sector al que pongan en el directorio? No, tiene que ser con control de los trabajadores, que justamente verifiquen que no sale nada, que no se utiliza nada para un negociado. Vamos a ver qué va a pasar con Vaca Muerta, el hidrógeno verde y toda esa historia. ¿Vos sos profe? Soy profe. ¿Qué materia das? Doy varias porque soy profe de historia, entonces doy político y ciudadanía, doy filosofía, doy sociología y doy historia. Y cuando contás la historia, ¿también hablas de historia argentina? Sí, sí, por supuesto, hablamos de historia argentina. ¿Y qué te preguntan aquellos que tenés enfrente, hombres y mujeres, o más chicos o más jóvenes? Bueno, siempre... ¿Cuál es la gran curiosidad? Mira, en general la gran curiosidad de los pibes de la edad que a mí me tocan, que son 15, 16 años, y vos, temas que les llaman mucho la atención, siempre es una fija la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero marcó la cancha eso. Claro, pero aparte porque les llama la atención por juegos, porque hay videojuegos, les llama la atención por cierto despliegue ¿Y hoy la guerra estratégico. ¿Les importa la guerra a los más jóvenes? Sí, yo creo que los preocupa. Y el otro, ¿sabes? Tema en general cuando yo pregunto que Malvinas. Malvinas, les llama la atención, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Lo sienten lejos? Sí, pero a la vez hay un interés porque también hay mucho contacto con excombatientes en distintos lugares, entonces sigue siendo un tema actual. Y después hay inquietudes en cada momento sobre etapas, pero yo lo que veo es que hay un gran, digamos, en general hay un cierta inquietud en qué futuro les toca, ¿no? A los pibes, ¿no? Bueno, me parece que ese va a ser ese es el punto. La propuesta para el próximo encuentro. Perfecto. ¿Cuál es el futuro más cerquita y donde todos somos protagonistas? Gracias, Romina. Gracias a vos. Gracias a vos también por estar atenta. Nos reencontramos en entrevistas aquí en Diputado TV. Gracias.